meditarlo. El discipulado que promete seguridad produce una fe frágil. ¿Por qué? Porque cuando viene la persecución, cuando viene la falta, cuando viene el sufrimiento, la persona deja de seguir a Cristo. Y nosotros debemos estar preparados para todo. Hay muchas diferentes escuelas de pensamiento. El que cree en el rapto antes de la tribulación, el rapto pretribulacional, piensa que muchos critican esta postura porque dicen esto es una postura escapista, es una postura cobarde, porque no quiere. Bienvenidos a la enseñanza de hoy. Espero que hayan tenido un fin de semana especial. Vamos a continuar con nuestra serie sobre el fin de los tiempos porque ese es el propósito de este podcast. Y eso lo vemos en Apocalipsis, pero hoy nos vamos a centrar en la preparación práctica. Este episodio va a ser un poco fuerte, les digo desde ahora, y estamos hablando de estas cosas en fe, sabiendo que estamos dejando material preparado para personas que vienen detrás de nosotros y nunca sabemos quién está escuchando. Amén. Vamos a estar abordando la marca de la bestia, la muy debatida marca de la bestia. Cómo discipular a los creyentes bajo persecución. Y una guía de oración para la iglesia perseguida. También hablaremos sobre la gran apostasía y el anticristo. Y esto no es sensacionalismo, es preparación pastoral. El Apocalipsis fue escrito para creyentes que ya estaban sufriendo. No fue dado para satisfacer la curiosidad, sino para sustentar la fe. ¿Cuál es esa fe? El desenlace final, donde vencemos junto con el Cordero a través de su sangre. Entonces fue escrito para fortalecer a esa iglesia que estaba sufriendo persecución. Apocalipsis 13:10 dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. El enfoque de los últimos días no es el pánico, sino la perseverancia. ¿Me escuchan? La perseverancia. Vamos a empezar entonces con la marca de la bestia. ¿Qué es? La gente quiere saber. ¿Es un sistema? ¿Es un tatuaje? ¿Es algo que tiene que ver con la inteligencia artificial? Posiblemente. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que implica ser parte de ese sistema. Y Apocalipsis 13:16 al 18 dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Obviamente aquí está hablando de un sistema, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, este es un aviso. Es intencional. La marca se recibe por elección. Implica lealtad. Es una señal de adoración a la bestia. Tiene consecuencias económicas, sociales, pero también espirituales. Tiene consecuencias eternas, mis hijos. Sin ella no se puede comprar ni vender. Pero la Escritura enfatiza la adoración, por eso no es tan importante cómo es la marca de la bestia o qué es la marca de la bestia, sino entender que este sistema enfatiza la adoración como el corazón del objetivo. Apocalipsis 14 del 9 al 11 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces, la marca en última instancia una elección de adoración, elegir a la bestia en lugar de Cristo. Y Jesús advirtió esto y lo encontramos en Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La lección es clara. La marca se trata de lealtad, no de miedo. Si la bestia marca a sus seguidores, ¿cómo protege entonces Dios a su iglesia? Apocalipsis 7 del 3 al 4 dice, no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Ves que el enemigo lo imita todo para confundir? Y oí el número de los que fueron sellados. Qué tremendo está esto. Efesios 1:13 dice, después de haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello de Dios te protege. Espiritualmente hablando, el sello de Dios protege al creyente. La pregunta es, ¿a quién le debemos lealtad? El Nuevo Testamento presupone la persecución. Está ya todo avisado. Y dicen por ahí que guerra avisada no mata soldado. Ya el Señor nos dejó su testamento claramente delineado y explicado para que no seamos confundidos ni seamos presa del diablo. ¿Cómo vamos en este nuevo tiempo por donde es inevitable que llegue la persecución? ¿Cómo vamos a discipular a los creyentes en esas circunstancias? Número 1, hay que enseñar la perspectiva del sufrimiento. Y sé que no queremos oír estas cosas, pero debemos estar preparados. Hay que enseñar la perspectiva del sufrimiento. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y si todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán de una manera o de otra en diferentes niveles, pero padecerán persecución. Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El discipulado que promete seguridad produce una fe frágil. Wow, eso hay que meditarlo. El discipulado que promete seguridad produce una fe frágil. ¿Por qué? Porque cuando viene la persecución, cuando viene la falta, cuando viene el sufrimiento, la persona deja de seguir a Cristo. Y nosotros debemos estar preparados para todo. Hay muchas diferentes escuelas de pensamiento. El que cree en el rapto antes de la tribulación, el rapto pretribulacional, piensa que muchos critican esta postura porque dicen esto es una postura escapista, es una postura cobarde porque no quieren sufrir. No, entiendan lo que está pasando aquí. Aún aquellos de nosotros que creemos en un rapto pretribulacional, debemos entender que hay un proceso en el cual nosotros, aunque no entremos en la tribulación, seremos pesados. Tendremos que enfrentar cierto nivel de problemas, cierto nivel de sufrimiento y también de persecución. Y por eso necesitamos, como cuerpo de Cristo militante en la tierra, estar preparados. Debemos estar anclados en la esperanza de la resurrección. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque yo tenga que enfrentar la muerte, incluso en la muerte, los hijos de Dios triunfan. Eso hay que tenerlo bien claro. La escritura como fundamento es el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando los líderes caen o la iglesia se esconde, la palabra debe vivir en el creyente. Es importante enseñar fidelidad, no escape. Nosotros no somos escapistas. Nosotros entendemos
que hay un proceso, aunque no veamos la tribulación, hay un proceso por el cual la iglesia va a pasar. Aún aquellos que nos vamos en el rapto, vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. Entonces debemos enseñar la fidelidad, no el escape. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque para mí la victoria no es supervivencia, sino fidelidad. Como hemos dicho antes, Apocalipsis no termina en miedo, sino en triunfo. Es importante tener en cuenta el desenlace final. No termina en miedo, sino en triunfo. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Él también va a pasar otro proceso. Tiene que salir a la guerra, pero Él los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Somos llamados, somos elegidos y somos fieles. Por favor, diga amén. El llamado de la iglesia es sencillo, rechazar la marca. Sencillo, pero profundo. Y debemos estar preparados para cualquier cosa. Rechazar la marca, discipular fielmente, orar por los perseguidos. Hay una iglesia que está en fuerte persecución en este momento en la tierra. Debemos permanecer firmes. Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo pronto, amén, sí, ven Señor Jesús. Hasta entonces, perseveramos, no por la fuerza, no por compromiso, sino por convicción, por la fe en el Cordero que ya ha vencido. Gloria a Dios por eso. Hablemos ahora sobre la gran apostasía. Esto es algo que a mí personalmente me preocupa. La gran apostasía, el engaño global y la resistencia fiel. Apocalipsis, el Islam y la preparación de la iglesia para estos últimos días. ¿Por qué el Apocalipsis es pastoral y no sensacional? El libro de Apocalipsis no se escribió para asustar a la iglesia. No promueve la violencia, sino que prepara a los creyentes espiritualmente, bíblicamente y con oración. Este es nuestro pan de cada día. Fue escrito para preparar a la iglesia. Apocalipsis 14:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis entonces no se trata de especulación, sino de perseverancia fiel. En este segmento hablaremos acerca de la gran apostasía, terror, miedo y cambios. Cambios religiosos masivos. Una comparación clara y resumida entre las narraciones islámicas y bíblicas del fin de los tiempos y cómo los creyentes están llamados a responder con oración, con fidelidad y disposición, incluso hasta la muerte. Esto no es un llamado al pánico, es un llamado a la perseverancia. Las escrituras advierten repetidamente que antes del regreso de Cristo habrá un engaño espiritual masivo dentro del mundo religioso visible. Esto hay que meditarlo. Hay mucha gente en peligro. Segunda de Tesalonicenses 2, versos 3 y 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. La palabra apostasía significa alejarse de una verdad que una vez se profesó. Está hablando de algo que va a acontecer en la iglesia del Señor Jesús, no la gente que está en el mundo, la gente que está adentro.
No se trata de naciones paganas que se vuelven más paganas. Se trata de personas religiosas o de personas que supuestamente caminan con el Señor que abandonan el Evangelio. Y Jesús advirtió esto en Mateo 24, 10 al 12. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La apostasía se caracteriza, y quiero que escuchen y escriban esto, debemos estar despiertos, alertas. La apostasía se caracteriza por falsos cristos, falsos profetas, compromiso moral, pérdida del amor por la verdad. La verdad no desaparecerá, pero será costosa. Jesús también advirtió que los últimos días estarían marcados por el terror. Lucas 21 al 25 y 26 dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El miedo desespera. La desesperación hace a la gente vulnerable al engaño. Las escrituras muestran que en tiempos de caos la gente busca sistemas que ofrezcan orden, identidad, certeza, fuerza. Es por esto que el engaño del fin de los tiempos a menudo viene envuelto, muy bonito, en una certeza religiosa y necesitamos al Espíritu Santo que traiga convicción a nuestro corazón y que nosotros estemos delante del Padre pidiéndole, no permitas que yo me engañe. Déjame ver, déjame entender, déjame discernir. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La religión falsa no parecerá oscura, parecerá fuerte, disciplinada y segura. Pero la confianza sin Cristo no es salvación. ¿Está de acuerdo conmigo? Para entender el engaño debemos comparar narrativas, no emocionalmente, no poniéndonos, ¿cómo diríamos?, a la defensiva. Yo tengo la verdad, yo conozco la Biblia. Nadie conoce la Biblia mejor que el Espíritu Santo. Y si Él desea corregir nuestra religión o nuestra creencia, por favor, permítale al Espíritu Santo corregir. Para entender el engaño yo necesito comparar narrativas, no emocionalmente, no a la defensiva, sino bíblicamente. El Mesías, la narrativa islámica dice que el Mahdi gobierna el mundo a la fuerza. Por eso vienen a decapitar. ¿No estás de acuerdo conmigo? Te cortó la cabeza. Y dicen que Jesús regresa para apoyarlo. Pero la Biblia dice, solo Jesús es rey. Y Apocalipsis 19 del 11 al 16 dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús no apoya a otro gobernante, Él es el gobernante. Veamos ahora la salvación. La narrativa islámica dice que la salvación es a través de la sumisión, las obras y la lealtad. Pero la Biblia dice que la salvación es a través de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La violencia y la victoria. En la narrativa islámica, la victoria es a través de la conquista y la obediencia forzada. Eso implica que yo voy a profesar algo exteriormente, pero que no necesariamente se arraiga en mi corazón. Eso no sirve. Eso es un engaño.
¿Qué dice la narrativa bíblica? La victoria es a través de la fidelidad y del sufrimiento, porque gobierna lo que está en mi corazón. Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. La victoria cristiana parece una pérdida para el mundo, pero un triunfo para el cielo. Veamos ahora el anticristo. La narrativa islámica dice que el Dajjal es derrotado por el Mahdi y Jesús. Y la Biblia dice que el anticristo es destruido solo por Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sin alianza, sin trono compartido, solo Cristo. Apocalipsis no oculta el sufrimiento, más bien prepara a los creyentes para él. Apocalipsis 6 del 9 al 10 dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? El martirio en la escritura nunca se busca, pero se acepta si la fidelidad lo requiere. Jesús dijo en Mateos 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. La preparación para el martirio no es obsesión con la muerte, es la confianza en la resurrección si fuese necesario. ¿Cómo responderemos entonces? Vamos a ver la oración y la preparación. Respondemos con vigilancia. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La vigilancia es alerta espiritual, no la paranoia. Muy importante. Respondemos con oración. Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 21:36, velad pues y orad en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La oración es preparación, es nuestro pan diario. Respondemos con fidelidad hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A la iglesia no se le promete la supervivencia. A la iglesia se le promete victoria. Dígame conmigo. Respondemos con amor y con testimonio firme. Incluso en los últimos días el evangelio sigue adelante. El testimonio no se detiene cuando comienza la persecución, sino que brilla más. Apocalipsis no termina en terror, termina en triunfo. Veamos lo que dice en el capítulo 21, verso 4. Dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es nuestra esperanza. La última palabra no es apostasía, la última palabra no es engaño, la última palabra no es martirio, la última palabra la tiene Jesús. Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Hasta ese día, ¿qué haremos usted y yo? Oramos, observamos, nosotros cantamos, nosotros nos aguantamos y vencemos, no por miedo ni por fuerza, sino por la sangre del Cordero. Me gustaría cerrar este segmento orando por quienes sufren persecución. Y decimos de esta manera, Padre Celestial, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Levantamos en esta hora a nuestros hermanos y hermanas que sufren por causa de tu nombre. Te damos gracias porque tu palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Oramos por el fortalecimiento de aquellos que están en prisiones en este momento por causa de tu nombre y de tu palabra.
Pedimos, Señor, que consueles a quienes han perdido a sus familias, a sus seres queridos. Dales valor a quienes enfrentan hoy la muerte por no negar tu nombre, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Enséñanos a orar como oraba la iglesia primitiva, a reunirnos, a ser uno como era la iglesia primitiva. Ellos decían, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Prepáranos para resistir hasta la muerte, para enfrentar con valentía lo que se presente, sabiendo que en ti está escondida la vida eterna. Conocerte a ti es la vida eterna y entender que nos espera la corona, la gracia, la misericordia, el jamás volver a llorar, a derramar una lágrima o a sentir dolor o sufrimiento. Tu palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy te decimos que confiamos en ti, que te esperamos, que somos tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a que ustedes continúen orando por la iglesia perseguida, por los mártires de la tribulación y que Dios nos dé la fortaleza y el entendimiento para dejar todo esto preparado para aquellos que en el momento específico se van a encontrar con todo este material y va a ser de bendición. Hoy quiero darte las gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir esta información, por meditar en ella. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.